En el Evangelio de este domingo nos encontramos con las últimas tres parábolas del capítulo 13 de San Mateo, del versículo 44 al 52. Y estas tres contienen la experiencia, el misterio y la realidad del deseo. En la primera parábola es un hombre que se encuentra un tesoro y desea poseerlo. Entonces va y vende todo lo que tiene y compra el campo. El segundo es acerca de un negociante que encuentra una perla de gran valor y la desea. Va, vende todo lo que tiene y la compra. Y en la tercera, en la red que se echa al mar, deseando los pescadores que se llene de peces. Y cuando ésta está llena, van, la llevan a la orilla y separan lo bueno de lo malo. Estas tres parábolas son muy hermosas porque en lo que llamamos los católicos, la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, veían aquí más que una parábola o una historia del reino de los cielos, sino veían a Jesús mismo. ¿Cómo lo veían? Miraban que Cristo mismo era como el hombre que vende todo para comprarnos, para redimirnos, que somos ese tesoro escondido en el campo. En la segunda parábola es Cristo, el comerciante, el negociante, buscándonos, ¿sí? Buscando esa perla de gran valor, que al encontrarla, vende todo para poseerla. También Cristo es quien echa la red por su pueblo, y en el pueblo de Dios hay todo tipo, ¿sí? Que todos son criaturas de Dios, a quienes el reino de los cielos se les ha de revelar. Y también finalmente en la conclusión de este capítulo, Cristo es el dueño de la casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Es decir, que estas tres parábolas nos están hablando del deseo de Dios por nosotros. Y cuando hablo del deseo, estoy hablando del amor de Dios por nosotros. Jesús mismo, dicen los santos padres, se hace parábola. Se hace parábola para mostrarnos cuán profundo y santo es su deseo por nosotros, por poseernos, por comprarnos, por redimirnos. Y aquí hago una pausa. Cuando hablo de comprarnos, redimirnos, pues tiene todo el lenguaje de Jesús, que esta palabra de redención se usaba para, que se designaba para el pago que se hace por un esclavo, por una persona que no puede pagar por sí misma, y esta es pagada por su libertad, rescatada, redimida. Y eso es lo que hace Jesús cuando el ser humano está esclavizado en el pecado. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el objeto de este deseo divino? Y la respuesta está en la tercera parábola: todos, toda clase de peces. Es el tesoro, es el tesoro escondido, es esa perla fina, buenos y malos, tipos de toda clase, que al final el reino de Dios es imposible imaginar sin primero imaginarnos el amor de Dios por nosotros. No podemos hablar de un reino aquí en la tierra sin imaginarnos el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de ahí que en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, pues hablamos de qué significa que Jesús vendió todo. Y dice en el capítulo 2 que se despojó de su divinidad, se vació de sí mismo, vendió todo para comprar la perla de gran valor. Tú, yo, la humanidad. Si pudiéramos comprender la manera en cómo Dios nos desea, en cómo Dios nos ama, tal vez pudiéramos responder con gratitud y con adoración, es decir, con nuestra propia entrega. Finalmente, yo creo que a veces para un hijo es difícil entender cuánto le aman sus padres, cuánto estarían dispuestos a hacer por la felicidad de su hijo. A veces esto se entiende un poco cuando uno es papá, pero muchas veces no. Entonces hoy, con el eco de la primera lectura, sería bueno pedirle a Dios la sabiduría. Señor, dame la sabiduría de entender
y de apropiarme al menos un poco del gran amor que me tienes y lo mucho que valgo ante tus ojos. Hoy en esta Eucaristía es un gran momento para regocijarte en ese amor. Regocijarte en ese amor que Dios ha vendido todo porque tú le pareces ese tesoro, esa perla fina y que recoge todo lo bueno y lo malo. Todo tú, con tus temores, con tus aciertos, con tus errores y con todas tus virtudes. Que tengas un feliz domingo. Dios les bendiga.